Bienvenidos a tu canal, El Lector Agradecido. Hoy, bueno, siguiendo con esto de entresacar las reflexiones, las técnicas de los maestros, hoy quiero hablarles en particular de Gabriel García Márquez, quien para mí ha sido esencial desde que yo era un chamo y comenzó a interesarme esto de contar cosas, de escribir. García Márquez, bueno, para mí fue fundacional en ese sentido. Y alguna vez llegó a mis manos una revista que anunciaba una entrevista a García Márquez y que decía de esta manera: García Márquez se lo cuenta todo a un italiano. Esa revista yo me la devoré, lamentablemente no la tengo ya conmigo, pero yo la leí con mucha atención, subrayé muchas cosas. Y recuerdo que allí, porque alguna vez me lo han preguntado, bueno, tú hablas siempre de que García Márquez tiene esa expresión de leer con destornillador. ¿Dónde leíste tú esto? Bueno, la primera vez que yo escuché esa expresión, leer con destornillador, fue precisamente en esa revista, donde García Márquez hablaba precisamente de su manera particular de hacer literatura. Y él utilizaba la expresión para hablar de que cuando uno lee un artefacto de palabras, un cuento, una novela, y tiene particulares intereses narrativos también, quiere hacerse con los trucos con la técnica narrativa, uno no puede leer a los otros de manera ingenua. No puede dejarse tomar simplemente por la historia y ya, sino que uno necesita precisamente saber si la historia te atrapó, si la historia te ganó, si te aisló del mundo, como sucede con un buen cuento, como sucede con una excelente novela. Entonces uno quiere saber cómo funciona la cosa. Por eso entonces tiene que utilizar el destornillador para desarmar, figurativamente hablando, aquel cuento, aquella novela. ¿Cómo hizo esta para ganarme, para aislarme del mundo, para que yo no me diera cuenta de que me estaba manipulando? Y un día entre los días, en esto de seguir coleccionando reflexiones de García Márquez, de los maestros, me encuentro este libro que se llama La bendita manía de contar, donde precisamente García Márquez se interroga acerca de qué hace que un ser humano tenga precisamente la necesidad de contar cosas y de escribirla y compartirla con otros. En el entendido de que no puede hacerse de cualquier manera. O sea, volviendo al maestro Cortázar, las buenas intenciones no valen en literatura, entonces por eso hay que aprender, hay que desentrañar, hay que desarmar el cuento, la novela, aquello que sea en ese momento fruto de nuestra particular admiración. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hizo esta para aislarme del mundo, para ganarme? Para crear un artefacto de palabras perfecto, precisamente para crear la ilusión, esa literaria, provocar la fe poética, eso que nos hace creer en lo que leemos y que nos aísla precisamente del mundo como lectores. Pues bien, García Márquez, en un taller de guión que dicta en México, da origen a estas reflexiones, a toda una serie de discusiones que posteriormente terminan en el libro. Y precisamente en este libro, antes ya lo había hecho también en El olor de la guayaba, lamentablemente no tengo ese libro conmigo en la mano, quién sabe a quién se lo habrá prestado por allí. Pero en todo caso, allí también él hablaba de esto de la lectura con destornillador. Pero aquí lo dice de una manera, me la vuelvo a encontrar aquí, en este libro, y quiero leerla con ustedes, quiero compartirla, para que vean que no fue que yo me la inventé, porque alguien lo supuso por ahí que yo me lo había inventado. No, 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 esto lo dijo el maestro García Márquez de una manera, y es muy ilustrativo de lo que es necesario para que un aspirante a escritor, una aspirante a escritora entienda que no puede asumir esto de escribir de cualquier manera, no, hay que leer precisamente a los maestros como con destornillador y saber cómo funcionan sus artefactos de palabras. Y él dice esto, a propósito de qué se puede compartir, y a propósito de esto, los talleres literarios, ¿qué se supone que podemos compartir en un taller literario aquellos que están más duchos que otros? Precisamente esa técnica de desarmado, esas claves dentro de la escritura de otros o de otras para, bueno, incorporarla a nuestro quehacer literario, a nuestro particular quehacer literario. Y él dice, no es eso lo que hacen también los escritores, hablando a propósito de los guionistas para televisión, etc. No es eso lo que hacen también los escritores cuando leen a otros escritores. Los novelistas no leemos novelas, sino para saber cómo están escritas. Uno las voltea, las desatornilla, pone las piezas en orden, aísla un párrafo, lo estudia, y llega un momento en que puede decir, sí, lo que hizo fue colocar el personaje aquí y trasladar esa situación para allá, porque necesitaba que más allá, en otras palabras, uno abre bien los ojos, no se deja hipnotizar
trata de descubrir los trucos del mago. Esto es precisamente la lectura con destinador. No se puede decir con mejores palabras. Esto es precisamente lo que a mi vida trajo García Márquez, de esta manera muy particular, donde él además, el maestro decía, que consideraba que escribir un libro de cuentos era más difícil que escribir una novela, porque él le daba preeminencia para que un cuento comience bien a la primera oración, a la primera frase. Tiene que atrapar al lector. Entonces él consideraba que si el libro de cuentos era más difícil, era más exigente, porque si tenías 12, 20 cuentos, tenías que tener 20 comienzos distintos atrapantes. En cambio, cuando la novela comienza, bueno, ahí está su famoso inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Él dice que cuando él consiguió ese comienzo, entonces pudo de una vez por todas sacarse desde dentro esa novela que lo estaba atormentando ya desde los 17 años. Él dice que ya todo ese imaginario estaba con él, pero para ese entonces, con 17 años, no tenía los presupuestos técnicos para asumir semejante reto. Pero cuando estando en México ya maduro, con 36 años, imagínense ustedes, un muchacho todavía con 36 años, bueno, asumió la escritura de la obra que no solamente iba a cambiar su vida para bien, sino también iba a hacer un impacto no solamente en la literatura latinoamericana, sino mundial. 100 años de soledad. Hay otros libros donde precisamente se pone de manifiesto esto de que los comienzos son necesarios, esenciales, por lo menos desde el punto de vista garciamarquiano, para atrapar al lector. Bueno, imagínense ustedes este libro merecidamente famoso, Crónica de una muerte anunciada, donde él inicia con una frase que ya es famosa por sí misma, que no deja lugar a dudas y que sin embargo, desde el arranque es un gran reto para ese particular novelista que es García Márquez. ¿Cómo nos va a mantener allí leyendo hasta el final si ya de entrada tú nos estás diciendo que el protagonista lo van a matar? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esa es la primera oración de esta novela extraordinaria. Y recientemente, viendo una reflexión de él, todavía vital, muy vital, hablando de esta novela, de la hechura de esta novela, decía, bueno, yo tenía el reto, cuando iba llegando yo al final del primer capítulo, yo sabía que yo tenía que hacer algo para que ese lector no se me fuera al final para saber si a Santiago Nazar lo iban a matar. Entonces ya yo tenía que quitarle esa incógnita de una vez, se la tenía que quitar para que él no hiciera eso y me siguiera leyendo por otros caminos, por otras vías, que lo pudiera manipular de otra manera. No son exactamente las palabras que dijo el maestro, pero por ahí va. Entonces él dice, cuando termina el primer capítulo, y lo pueden comprobar aquí, él dice, nos corrobora, nos confirma que a Santiago Nazar lo mataron. Pero después viene otra maravilla, después viene esta novela sigue desarrollándose porque si ya nosotros sabemos que él lo van a matar, ahora la incógnita es, ¿y cuál es la razón de que lo mataran? Porque todo el mundo en ese pueblo sabía que el hombre lo iban a matar, menos él mismo, que era un hombre tan popular, menos su madre, que tenía premoniciones. Entonces, ¿cómo precisamente va dosificando sus datos García Márquez sobre esa incógnita? ¿Qué pasó? ¿Qué lío hay por allí de honor que hace que a este hombre lo sentencien a muerte? Y cómo él va precisamente manteniendo esas incógnitas, las va retrasando, incorporando otros actores para irnos llevando en ese hilo narrativo, irnos sumergiendo en ese artefacto de palabras que es esta crónica de una muerte anunciada, pero precisamente por ir dosificando los datos. Pero ya nos agarró con ese principio extraordinario de una muerte anunciada, pero ahora queremos saber por qué. Varios por qué se van a ir revelando, aunque ya todo esté revelado. Como también cuando vemos la película Titanic ya sabemos que ese gran buque se va a hundir, pero esa no es precisamente la razón de ser, sino todo lo que va a pasar alrededor de ese famoso hundimiento. Conmigo también tengo este libro de cuentos justamente famoso, que se llama un título larguísimo, y uno podría decir, cónchale, un título tan largo puede tener punch literario. Bueno, fíjense, él demostró que sí. La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada.
Un título largo que también parece un trabalenguas. Bueno, también tuvo el título. Los títulos tienen que ser muy sugerentes y no son gratuitos en García Márquez, definitivamente. Imagínense un cuento que está incluido aquí como el abogado más hermoso del mundo. Ya es un título con un poder de sugerencia increíble. Un señor muy viejo con unas alas enormes, también tiene un gran poder de sugerencia. Muerte constante más allá del amor, uno de los más hermosos cuentos de amor que él ha escrito, también es un cuento muy sugerente. Fíjense ustedes, muerte constante más allá del amor, a propósito de esos inicios, de esas primeras frases que tienen que ser, precisamente como diría Cortázar, el primer recto al mentón. Eso en el entendido de que los cuentos tienen que ganar por nocaut. Bueno, imagínense este cuento de García Márquez que se inicia así. Al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morirse cuando encontró a la mujer de su vida. Imagínense ustedes. ¿Quién no va a leer un cuento así? ¿Quién no va a leer un cuento que ya nos propone una historia del amor desde el arranque? Un hombre que tiene la muerte ya sentenciada, ya tiene una sentencia de muerte consigo, y precisamente a tan pocos pasos de la muerte se encuentra el amor de su vida. Y bueno, tienen que leer esto. Tienen que leer este cuento porque no hay desperdicio. Otro cuento que está incluido aquí, de ese ángel caído, pero que es un ángel desprovisto de cualquier majestad. No es el arcángel Gabriel, no es Miguel, sino que es un señor muy viejo con unas alas enormes, pero un señor además harapiento. ¿Cómo inicia este cuento? Bueno, a mí me pasó además con este libro en particular, esta misma edición, solo que no era mía, este libro me lo encontré años después, pero yo este libro me lo encontré cuando yo tenía 14 años. Lo sorprendente, estaba en casa de unos vecinos, unos muchachos jóvenes con pinta de hippie, en fin, bohemio. Voy a visitar esa casa y para mi sorpresa llego a una biblioteca, una pequeña biblioteca que llama mi atención. Yo voy a esa biblioteca, veo este libro con García Márquez, que ya para mí era una necesidad vital. Veo el libro, lo entresaco, hay una pequeña cama, un camastro allí. Abro el primer cuento, que era precisamente el de este ángel caído, y me acuesto a leer. Supuestamente, un momento. Bueno, yo no me levanté de ese camastro hasta que no terminé este libro. O sea, fue una lectura de principio a fin. Esto para mí fue sorprendente, me sorprendió porque y tuve la fortuna además de que nadie vino a interrumpir esta fascinación que había causado en mí el maestro García Márquez, con estos cuentos, con este libro maravilloso. Y precisamente quiero leerles el inicio de un señor muy viejo con unas alas enormes, para que ustedes vean que también la sorpresa, es una oración bastante larga, un párrafo bastante largo, pero ahí está esa sorpresa. Quiero decir, esa frase, ese gancho, que nos va a hacer que no podamos despegarnos de este cuento hasta el final, hasta que nos gane por nocaut, como diría a su manera el maestro Cortázar. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar. Pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Fíjense ustedes, ahí está entonces ya la sorpresa. En este primer párrafo largo, la sorpresa final nos asalta y de ahí no podemos ya detenernos porque queremos saber por qué este ser alado, harapiento, que llegó al lodo, está aquí, llegó a esta casa. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con él? El cuento que da título a este libro, de la Cándida Heréndira, yo pronunciaba Herendira, después me di, con el correr del tiempo me di cuenta que la pronunciación era otra. Pero fíjense ustedes cómo comienza también, es más breve aún. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Ya, de una.
de Rondón, el maestro nos da una frase, que va a ser el signo de la vida desgraciada de Heréndira. El hecho que se quemaron, ya lo veremos posteriormente, se quemaron por su imprudencia las preciadas pertenencias de la abuela. Y a partir de allí va a tener que pagar con una esclavitud terrible precisamente todo lo que había dejado perder. Pues bien, hoy quise revelarles y quise compartir con ustedes algo que para mí fue fundacional en la búsqueda de un maestro, que fue precisamente entre sacar a García Márquez. Y quiero precisamente compartir para finalizar este lector agradecido, una frase, el inicio de una crónica que un García Márquez de apenas 31 años tenía para ese entonces. Estamos hablando del año 58. García Márquez está en Venezuela junto a su gran amigo Lino Apolionio Mendoza en busca de trabajo como bisoños periodistas. Y le toca escribir en la crónica de Caracas sin agua. Así se llama, de hecho, Caracas sin agua, se llama la crónica que él escribe. Pero antes de leerle este comienzo, que es sorprendente, yo recuerdo que yo leí con mucha pasión a Isen Martínez, también un periodista argentino, gran amigo de García Márquez, que tiene una versión muy particular de cuándo le llega la fama a García Márquez a partir de la escritura de 100 años de soledad, que precisamente esa que les acabo de compartir con ustedes, ese comienzo extraordinario, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ixen Martínez precisamente nos reitera que, y bueno, se lo había contado precisamente García Márquez, cuando él consigue este comienzo, la novela no paró durante año y medio escribiendo esta novela monumental. ¿Cuál es la sorpresa para mí cuando me consigo un libro sobre crónicas sobre Caracas? Y una de las primeras crónicas es precisamente este Caracas sin agua, escrito en la revista Momento del año 1958, escrita por García Márquez. Fíjense ustedes cómo comienza esta novela. Después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, Samuel Burckhardt, un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas, en San Bernardino, fue al abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Punto. Aquí termina este primer párrafo porque inicia esa crónica. Pues bien, si nosotros desarmamos con destornillador este párrafo tiene la misma estructura que muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Una referencia temporal, aquí está, después de escuchar el boletín de las 7 de la mañana, la referencia temporal. El nombre, el coronel Aureliano Buendía, Samuel Burckhardt, un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas en San Bernardino. Había de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y acá fue al abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Y además está la sorpresa, que hace un hombre que vive en un penthouse yendo al abasto de la esquina a buscar una botella de agua mineral para afeitarse. Bueno, aquí tenemos la muestra del genio. Esto fue una sorpresa para mí, pero precisamente porque la encuentro. Porque el maestro, no voy a decir que lo ha aprendido todo, por ejemplo, con el maestro García Márquez, pero por lo menos él me puso tras la pista de esto, o me hizo ver esto, no ser inocente a esto. Hay que leer con destornillador cuando queremos aprender las claves del bien escribir. Que lo hagamos bien, que lo logremos como él, que tengamos fama y fortuna alguna vez, bueno, esa es otra cosa. Pero por lo menos él nos lo enseñó y lo seguimos poniendo en práctica, sobre todo para seguir siendo lectores agradecidos. Lo seguimos esperando por aquí.